Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara. No olviden que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Y bueno, los invito a que se suscriban y a que estén pendientes de La Otra Cara y de todo el contenido que realizamos sobre temas trascendentales de Colombia. Y bueno, más en estos momentos donde estamos en la recta final para las elecciones a la presidencia. Ya faltan pocos días para las elecciones y bueno, cada día se vuelve un poquito más complejo el panorama, van apareciendo una que otra situación que en ocasiones nos preocupan. Pero lo importante es que están sucediendo cosas muy interesantes en torno a uno de los principales contrincantes de el Hugo Chávez colombiano, Gustavo Petro. Y bueno, esto en realidad nos tranquiliza muchísimo porque Gustavo Petro, si bien viene haciendo campaña desde hace mucho tiempo, y bueno, el crecimiento de la pobreza, el rechazo de las personas hacia una clase política que hay que decirlo, ha sido inferior a algunos intereses superiores del país. Es una mezcla perfecta para que un populista como él y como la señora Francia Márquez de alguna manera se acerquen a la Casa de Nariño. Pero por fortuna, Federico Gutiérrez ha sabido también recoger el sentir de muchos colombianos que si bien creen que este país merece un cambio, también consideran que ese cambio no puede darse hacia algo negativo. Entonces, ayer sucedió algo muy interesante en la ciudad de Santa Marta, en Valledupar, y bueno, veamos un poco las imágenes para que entendamos que en realidad hay esperanzas. Esto sucedió ayer en la Plaza Alfonso López en Valledupar. Yo creo que solamente Diomedes Díaz y ahora Federico Gutiérrez han logrado llenar esta plaza como la llenaron. Hay una leyenda muy popular que quien llena la plaza Alfonso López es presidente. Ojalá y se cumpla ese mito que hay en torno a esto. Hubo oportunidad incluso para que el candidato cantara vallenato. Federico Gutiérrez sabe tocar acordeón y bueno, escuchemos un poquito acerca de lo que sucedió ayer allá. Arranquen pues, hombre. Todo yo. Fíjense que ellos lo siguen. Oye, mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y confundida con el canto de las aves, confundida en tu presencia y tu figura angelical. Bueno, ayer en realidad yo creo que muchos colombianos se sorprendieron con estas imágenes y recordemos que no ha sucedido solo en estas ciudades de la costa, sino en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta estuvo a reventar y vamos a ser sinceros, aquí los únicos que llenaban plazas eran los zurdos porque ellos están muy bien organizados y ellos prácticamente no trabajan, entonces, cuando hay algún tipo de situación, simplemente es que su patrón Gustavo Petro los convoque y ellos llenan plaza. Bueno, a excepción de lo que sucedió aquí en Medellín con el alcalde Daniel Quintero, que pues evidentemente no iba a poder llenar a menos de que trajeran buses de otras ciudades, porque no tiene la aceptación de los ciudadanos de Medellín. Pero veamos también las imágenes de Santa Marta. Santa Marta es una ciudad que está gobernada por un clan de izquierda y que lastimosamente, como suele suceder en este tipo
de ideologías, sus líderes cuando tienen la oportunidad de gobernar, buscan enriquecerse, destruyen, golpean la institucionalidad de esas regiones donde pueden hacerlo. Lo hizo Gustavo Petro en Bogotá, en Cali, este señor Jorge Iván, aquí Quintero, y bueno, Santa Marta lastimosamente también es una ciudad que está bajo el régimen de Caicedo, pero por fortuna es interesante lo que sucede en estas ciudades porque casualmente son ciudades donde la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con su manera de gobernar y entonces saben que ellos están ligados a Gustavo Petro y obvio, si un tipo como Gustavo Petro, como Quintero o como este señor Caicedo en el Magdalena no saben gobernar, pues evidentemente es la misma fórmula de Petro y no lo sabrá hacer con un país como Colombia. Esto es en realidad esperanzador porque, como ya lo había dicho, en realidad quien estaba llenando plazas era Gustavo Petro y de un tiempo para acá, pues Federico Gutiérrez ha comenzado a movilizar la esperanza de los colombianos de una manera inimaginable. Pero mientras esto sucedía, en redes sociales, a través de redes sociales, se difundió una denuncia que no es sorprendente que se dé en algunas universidades o en algunos establecimientos educativos, porque lastimosamente aquí la izquierda ha sabido permear estas instituciones y bueno, veamos un poquito la arbitrariedad, la violencia y bueno, todo lo que caracteriza a estos sujetos. Bueno, mire, me encuentro en el edificio de ingeniería en aula I-205, donde unos señores identificados con camisetas de Petro y Francia Márquez están irrumpiendo en las salas de clase. Algunas veces no han pedido permiso. Estuve en la sala del centro de idiomas, en la sala de cómputo, donde ingresaron sin pedir ningún tipo de permiso, empujaron a la chica, me manifiesta que la empujaron y están repartiendo publicidad del candidato Petro. No tienen autorización de ningún miembro de la universidad como tal y están argumentando de que tengo que llamar a Petro, de que tengo que llamar a la DIGI, que tengo que llamar a tal general, a Uribe, sin yo identificarme como funcionario o miembro de algún partido político o de alguna entidad gubernamental. Simplemente me identifico como un estudiante y lo que están haciendo es insultando. Ya vieron la actitud del señor que va ingresando al salón. Ahora están en el A208, en el I-208, que es en el edificio de ingeniería. Ingresaron al I-207 sin pedir permiso, simplemente ingresan a los salones y luego de que están allí es que conversan con el docente. Este es el caballero que me dice que tengo que llamar a la Dijín, o al Papa, a la iglesia y a otros miembros de quién sabe qué, sin informarle con nada. Bueno, esta situación se presentó en una universidad de la costa, no se ha podido identificar exactamente en qué institución, pero aquí lo grave es la forma abrupta en que estos personajes irrumpen en los salones de clase, pero me sorprende aún más que los docentes lo permitan y guarden silencio ante algo que evidentemente es una emboscada ante algo que es violento, como son ellos, pues uno no puede esperar de un seguidor de Gustavo Petro algo diferente a agresiones, violencia, odio, pues porque Gustavo Petro fue un guerrillero que utilizó las armas para imponer sus ideas. Para ellos sería excepcional que en el país haya un pensamiento homogéneo en torno a unas ideas fracasadas, las ideas de Gustavo Petro. Y bueno, cuando una persona piensa diferente a ellos o busca cuestionarlos, entonces agreden, entonces insultan. Y bueno, eso es Gustavo Petro finalmente. El M-19, como ya lo dije, utilizó las armas para imponer ideas, como las FARC, como los paramilitares, y como todo este grupo ilegales que a lo largo de la historia colombiana lo que han hecho es asesinar, matar, masacrar. Ellos también están en esa línea ideológica. Nosotros aquí en Colombia hemos vivido una guerra brutal
una guerra del terrorismo contra nosotros, o una amenaza terrorista, porque aquí en el país, pese a lo que dicen los zurdos, nunca existió un conflicto armado, pero lo que sí ha existido es una constante amenaza terrorista por parte de estos grupos en contra de la población. Y aquí nosotros, bueno, para los ciudadanos que de pronto no tienen la oportunidad de conocer muy a fondo algunas veredas del país, lastimosamente en algunas zonas, quien incluso le brindaba un vaso de agua a un soldado era asesinado, era desplazado, o quien tenían sospechas que de pronto militaban en algún partido de derecha, eran vetados, eran amenazados. ¿Cuántos colombianos no han muerto por sus ideas aquí? Y insistimos en darle plataforma a un personaje como Gustavo Petro y a sus seguidores, que finalmente también terminan siendo igual que él. Y miren que, por ejemplo, el día de ayer una medallista olímpica también se sumó a la campaña de Federico Gutiérrez, y al igual que Egan Bernal, ha recibido cualquier tipo de improperios por parte de estos personajes, porque ellos no toleran la diferencia, ellos no saben construir país y no son demócratas, pese a que de pronto dentro de su discurso está eso. Lo que sí saben hacer muy bien es aliarse con corruptos, con bandidos como Gustavo Petro, a quien, según denuncian a través de las redes sociales, está recibiendo el apoyo por parte de una ex parapolítica de la costa, y eso sí no lo dice. O sea, ellos cuando llegan a donde Petro, sus pecados son lavados como muy acertadamente dice el presidente Uribe. Esas aguas bautismales de Gustavo Petro son muy efectivas para lavar crímenes y para borrar el pasado de algunos personajes que tienen serios cuestionamientos judiciales. Por otro lado, también sin alejarnos del tema de las elecciones, que es un tema que nos convoca, el día de ayer estaban en declaraciones líderes como el expresidente Andrés Pastrana, Ingrid Betancourt, John Milton, Miguel Gómez, y bueno, unos líderes que tienen unas serias preocupaciones y unas serias denuncias en contra del registrador. Esto porque, como ya lo hemos dicho, parece presuntamente se cometieron una serie de irregularidades en el marco de las elecciones al Congreso. Y bueno, como era de esperarse, Gustavo Petro salió a amenazar en que no se puede cambiar a el registrador, o no se puede suspender. Está totalmente aterrado e incluso habló de que se puede presentar un estallido social. Recordemos que el estallido social para la izquierda y convocado por Gustavo Petro no es más que una serie de tomas guerrilleras simultáneas en diferentes ciudades del país. Eso es lo que él llama estallido social. Eso fue lo que hicieron con el paro. Una cantidad de grupos de milicias comenzaron a destruir ciudades, a paralizar el comercio, las actividades económicas. Y bueno, ha lanzado una amenaza que los organismos e instituciones del país deberían de tomar muy en serio, porque no puede ser posible que nosotros estemos ante una constante extorsión por parte de este señor, muy al estilo de las FARC y de grupos terroristas. Entonces, es decir, si no hacen lo que yo digo, entonces saco a mis borregos a la calle, y bueno, que destruyan y paralicen el país y hagan lo que yo les ordeno de manera indirecta. Esto es lo que está sucediendo. Y bueno, adicional a Gustavo Petro, otros personajes también muy de la línea de los grupos terroristas han salido a defenderlos y a defender que se quede este señor Alexander en la registraduría, y esto es lo que más debería de preocuparnos y generar suspicacia. La suspensión del señor registrador, con el objeto también de prorrogar la fecha de la primera vuelta presidencial. Eso está claramente advertido
Nosotros obviamente nos vamos a oponer a tal intención. Ahora han creado una narrativa que si se llega a suspender a el registrador, entonces las elecciones a la presidencia deben de aplazarse. Esto es algo totalmente falso, porque sería prácticamente inconstitucional que las elecciones se aplazaran. Pero es la narrativa que están construyendo ellos para enardecer a esa masa que lo sigue. Que habló a su momento, de pronto hay algunas personas que nos ven en otros países y no lo conocen, es Iván Cepeda, un colaborador, según correos hallados en el computador de Raúl Reyes, el terrorista y pedófilo, colaborador de las FARC. Entonces este personaje, que también es socio de Gustavo Petro, ya salió a advertir y están todos en esa línea de que quieren suspender al registrador con este fin. La verdad es que se viene insistiendo en que hay una serie de irregularidades y que no hay tranquilidad. Pero lo que más debe llamarnos la atención es esa insistencia de Gustavo Petro en atornillar al registrador a un cargo cuando él supuestamente no confía 100% en el sistema electoral. ¿Cuál es el interés que puede tener un personaje como este, que constantemente tiene cuestionamientos, señalamientos de robo de votos, de corrupción, de compra de votos, en fin, una cantidad de barbaridades, en que el registrador, quien ha tejido un manto de duda en torno al sistema, no se ha retirado de su cargo? No tendrían ellos, como buenos demócratas, que apoyar, primero, que apoyaran el reconteo de votos, y segundo, que el registrador de alguna manera responda estos cuestionamientos, pero no pretenden que él se quede ahí. Y la verdad, esto es lo que a uno le debe de generar todavía más preocupación, porque es que estamos hablando que el pacto histórico fue beneficiado con unos votos que, como bien lo dijo la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, no se saben de dónde salieron. Es que primero nos habían dicho que 500,000, luego que 1,000,000, y luego lo fueron aumentando de forma sistemática, pero lo más sorprendente y preocupante es que los únicos beneficiados fueron los del pacto histórico. Por otro lado, la procuradora le ha advertido Alexander, que al registrador, que tiene que responder a los cuestionamientos, a las inquietudes por parte de algunos partidos políticos y de algunos líderes, y que para el desarrollo de las elecciones debe estar funcionando completamente la plataforma Infovotantes, la acreditación de los testigos electorales, que entre otras cosas ha sido también un inconveniente que ha existido. Y recordemos que los testigos electorales son de alguna manera los ciudadanos que le permiten a los partidos políticos ser veedores de lo que está sucediendo en el transcurso de las elecciones. Y bueno, es impresentable que, por ejemplo, la acreditación de los testigos sea tan compleja por parte de la registraduría, que sea de manera improvisada, que finalmente un día antes de las elecciones no se les dé la tarjeta que los acredita como testigos, la credencial, que es lo que le permite a ellos ingresar a la sala de votación y hacer la veeduría que deben hacer. La Procuraduría ha dicho que está avanzando en las investigaciones que hay a lugar de acuerdo a todas las denuncias que se han presentado, pero resulta que nosotros, como ya lo dije, estamos a escasos días de las elecciones, y yo en realidad no creo que a las instituciones como la Procuraduría les dé para tomar algún tipo de acción en contra del registrador, a menos de que la registradora Margarita Cabello se la juegue el todo por el todo a favor de la democracia colombiana y termine suspendiendo a este señor, como lo debió hacer desde hace mucho tiempo, porque en realidad estamos hablando de una crisis en el sistema electoral que puede llevar a consecuencias
en realidad complejas que desestabilicen la democracia colombiana. Este es el panorama de hoy en Colombia. Preocupa en realidad y preocupa mucho que haya tanta incertidumbre en torno a esto, a la auditoría del software, a qué va a pasar en realidad con el registrador y a las presiones que se están recibiendo por parte de estos líderes de izquierda que muy sospechosamente insisten en que este señor se quede ahí. Esto es prácticamente un riesgo para los votantes, un riesgo para los candidatos y bueno, podemos estar ante un escenario donde, por ejemplo, Federico Gutiérrez gane en las urnas, pero pierda en la registraduría, muy al estilo de Lotiviza y Lucena, porque hoy lastimosamente no hay otra comparación con el registrador, sino esta, una comparación con una mujer que fraguó de una forma descarada los fraudes electorales en Venezuela. Y bueno, esperamos que las voces que se han levantado en contra del registrador y anunciando que hay este tipo de irregularidades sean escuchadas y bueno, que las medidas se tomen de forma oportuna y de manera eficaz, que es en realidad lo que puede salvar la democracia en Colombia. Federico Gutiérrez está haciendo su trabajo, que es convencer a los colombianos que es la mejor opción para gobernar el país, pero la izquierda ante esta evidente escalada no se va a quedar quieta y puede recurrir a otra serie de situaciones que, bueno, que finalmente terminan perjudicando a los ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy en La Otra Cara. No dejen de suscribirse y bueno, los espero de lunes a viernes a las 7 p.m. hora colombiana.